Nico. Amigo. ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Eso todo bien? Muy bien. Pase, pase, siéntese. Bienvenido. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, ¿vos? Muy bien, muy bien. Qué lindo tenerte acá. Y luego, gracias, por favor. Bueno, estamos acá en este ciclo de entrevistas, de Deja que te cuente, entrevistando artistas, tratando de ver un poco los procesos creativos de cada uno. En este caso quedaste invitado, así que voy a empezar a hacer un par de preguntas. Bueno, Nico Grieco, trompetista, has tocado en varios proyectos, en Montevideo, estuviste muy vinculado en una época al Hot Club, seguís con el Hot Club y también has estado en otros proyectos, entonces por ahí vamos a empezar a hablar un poquito del, si querés, de la música y del instrumento, de cómo llegaste y, como digo, como para arrancar. A full. Llegué medio por casualidad en realidad a la trompeta porque no... Primero fui baterista desde los... Bueno, de chiquito en realidad. Ahí llegué más... fue algo que me llamó más la atención. Me metí rápido a la batería y fui batería 10 años hasta que empecé a tocar con trompetistas y me cambié de instrumento de un día para el otro. Dejé la batería y me metí. Y fue medio por casualidad porque llegué al cash. Todavía no llegué al cash. Pero llegué al jazz medio por casualidad y por consecuencia de la trompeta también. Me llamó la atención ese rol de la trompeta dentro del jazz. No, viste, había escuchado obviamente trompetas en otras músicas, pero cuando me acerqué ahí a ese rol más lead, que toca melo, ahí quise cambiar de rol yo y pasarme. Sí, es mucho más protagonista que en otras músicas que por ahí es tipo sí, claro, interceden. Claro, toca la melo y toca un rol lead ahí en la melo. Entonces, cuando vi eso, yo atrás, viste, acostumbrado al otro rol. Sí, desde atrás. Desde atrás, acompañando, me cambié. No lo pensé tanto, fue muy... Fue automático. Sí, fue bueno, final. como para darle una forma a eso, empezaste a tocar la batería y empezaste a ir al Hot Club directamente. Empecé a ir al Hot Club cuando era batero, sí, de tipo 17. Y toqué en la jam ahí, cuando fui y vi que era una jam y que se subía gente, dije, o sea, me reengatá, ya estaba ensayando con unos amigos y me llamó, dije, es una jam, tengo que subir. Es una jam, sí, se puede. Sí, se puede subir. Sí, desde ahí, o sea, en el Hot, no sé cuánto tiempo habré ido, supongo que unos 4 meses, hasta que ya empezamos a hablar con mis amigos de tocar y me subí con un amigo bajista, Fede Serpa, los dos, fue como subir juntos, viste, tomar un poco de impulso y tocar juntos. Sí, ahí, estuvo buenísimo, Bien, ¿preparaste música, algo de eso? ¿Estabas como medio... ¿O fuiste a ver qué pasaba? No, en realidad lo que me pasaba es que cuando iba a las jams en esa época, yo le preguntaba, en esa época estaba Eddie por Chile. Sí, saxofonista. Sí, fenómeno. Tenía varias jams y yo tenía curiosidad, cuando terminaban las vueltas le preguntaba qué temas habían tocado, porque me colgaba después escucharlos, ¿viste? Me gustaba, me daba cuenta que me gustaba la música esa y que no solo quería verla en vivo, sino que después llegaba a casa y quería saber qué tema. Entonces le preguntaba, me decían tanto y yo me lo anotaba. Y después, en esa época, viste, no era como ahora que lo qué sé yo, por ahí los jameás. Sí. Bueno, la jam suele ser como gran lugar para aprender repertorio también, como que escuchás qué están tocando y decís tú, ¿qué es esto? Aprendés repertorio, cada vez que vas a una jam te llevas los temas que no conoces, te los llevas, está buenísimo eso. Sí. Y los escuchás en vivo, que también es distinto a que te pasen una lista y la escuches en tu casa, como los escuchás, ves cómo suenan. Tenés una referencia, claro, de cómo se toca en vivo, cómo ves la versión del disco. Me pasó, por ejemplo, con Lonnie's Lament, ¿viste? De Coltrane, que lo tocaban en esa época en una jam, los miércoles en la Comedia, y lo escuché en esa época. Y la versión que tocaban en esa jam estaba re buena. Después lo escuché por Coltrane y está increíble la versión. Pero me acuerdo de la llevada de que ahí estaba Martín Ibarburu y el Pomo, Vera, con el Eddie. Y me acuerdo de esa versión que tocaban, viste, de los golpes fantasmas del Martín y todo, cómo llenaban la base, estaba buenísima. Después la escuché, vi que era el mismo tema. Pero es eso que estás diciendo. Pero te queda, sí. Te queda, está más. A mí me pasó con un tema, con Speak No Evil, lo escuché una vez por un quinteto en vivo ahí en Montevideo. ¿Quién? Estaba Juan Ibarra, el Negro, Jere Hipólito. Sí. Buenísimo. El Nino y el Gato, creo que era. Lo escuché en vivo y dije, no puedo creer este tema, lo que es increíble. Y fui a preguntar de una, ¿qué es esta? ¿De quién es?
Y ahí dije, qué loco. Sí, que no lo tenía del repertorio, había escuchado otras cosas de Wayne Shorter, pero no es... Sí, 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 no es tan... Che, y con el tema de, que es una cosa que me reinteresa preguntarte, con el tema de, por ejemplo, cuando llegaste a la Jam, cuando empezás a ir a la Jam y a tocar y a tratar de participar, suele pasar que está esa sensación de la gente que te genera rechazo o que es más chocante, o la gente que es como que te abre Sí. la puerta, porque suele pasar Sí, que hay gente claro, en todos que, lados, obvio. Sí, sí. sobre todo digo en el Hot Club, que es como una cosa de antaño y de músicos, digo, como de una otra generación, si te pones a pensarlo. Tiene eso. Sí, sí, porque el Hot es el más viejo de Uruguay, ¿viste? No sé si no es de los más viejos de Latinoamérica. Este año está cumplido 71 años. Sí, es un De montón. se fundó en el 50. Y entonces se fundó viste, pasaron muchas generaciones. Y cuando entras o cuando empezás a ir, te empezás a cruzar con esas generaciones y tenés por ahí, te morfás los vicios que se morfaron en esas generaciones. Sí, ¿viste? sí, es Y un está en vos traspaso. repetirlo, no repetirlo, juntarte con el que te abre la puerta, chocarte contra el que no y frustrarte o tomártelo Sí. como, viste, ahí es la vida misma. Sí. Sí, sí. Sí, pero solía pasar. ¿Y quién, o sea, así como algún de las personas que estaban ahí, quiénes sentís que fueron como... Mirá, en el Hot en esa época estaba el Eddie. Eddie estaba, me parece, en el quinteto del Hot o iba muy seguido. Y me acuerdo, después estaban todas las bandas, viste, que siguieron estando. Estaba Fernando Labrada, estaba Rolo Susac, en esa época estaba Ricardo León, que falleció ahora este año. Sí, Ricardo. Pero, viste, íbamos y Ricardo era crack. O sea, tenías, viste, cada banda, cada persona tenía su feeling. A mí lo que me pasaba es que como batero, cuando fui como batero, más chico, tuve como una aceptación y una recepción, y cuando fui como trompetista tuve otra. Porque los caños, viste, sobre todo la trompeta ahí en el Hot, en esa época digo, yo no había nadie. No había otro trompetista, No no había había un trompetista. trompetista fijo. Iba Gastón Ackerman a veces, habían trompetistas que iban a llamear, pero no había un trompetista del club. Entonces yo empecé a ir cada vez más, me metí en una banda, me metí en otra, me empezaron a invitar y sentí que me abrieron las puertas un poco por eso también, porque, viste, ese rol no estaba cubierto. No Si estaba. hubiera sido violero, bajista, batero, seguramente me hubiera costado, hubiera pagado un poco más de derecho. Cuando fui batero me pasó, tuve que pagar o sea, Sí. sentí eso, viste, la Sí, diferencia. y hay otra demanda, hay otros músicos, entonces es como que... Obvio, vos vas a pedir la bata y de pronto hay una fila de 3 4. En cambio, viste, cuando la trompeta me decían, si te lo sabés, subite. Nunca como que no molestaba. Yo tampoco cigarreaba mucho, Sí, viste. es que cuando faltan instrumentos sí. Sí, sí, sí. Y Sí. yo trataba en ese sentido de tampoco tocar largo o pedir temas raros o, viste, trataba Sí, de más o menos ser agradable para los sí, compañeros también, obvio. porque está. Sí, para que también no seas ni pesado ni... Obvio, para poder seguir tocando. Además, ahí fui viendo, viste, que por ejemplo yo me iba a bajar y alguien de la banda que estaban ahí me decía, no, quédate, quédate. Cuando me decían eso, obvio, pero era lindo que te lo dijeran. No era tan lindo estar todo el rato y después bajarte, y viste, era más lindo bueno, no, quédate. No, entonces no te sabes ese, bueno, ¿cuál? Y ahí decís, está, se copan, quieren tocar conmigo. Sí. Me pasó eso, Te viste. están sumando, sí, te sentís parte y Sí, sí, claro, es claro, interesante. claro. Sí, sí. Bueno, eso, nombraste a Eddie también, que es tipo un personaje ahí Y Eddie que está acá, siempre... bueno, ahora está allá, acá, yendo, coso, y fue muy importante en toda esa época, fue fundamental. O sea, era, Sí. viste, el que estaba en la vuelta ahí, a la orden, mirando quién quería llamear y enseñándonos. A nosotros con Fede Serpa, con este amigo que te contaba, después de tocar la primera vez, nos dijo que fuéramos a su casa, viste, a ensayar con él, a ver repertorio, y entonces ahí aprendes a Sí, sumando. empezás a Eddie, aprender. creo que toda la gente Sí, con la que hablé, todo el mundo que ha estado tocando o jazz o abordó el jazz, creo que Eddie fue una de las puertas en el sentido sí. de decirte, che, venite a tocar y tomarse el tiempo para explicarte cosas específicamente del género, que ¿Sabes por ahí no las aprendés tan... ¿Sabés cómo? Creo que de las primeras veces que me di cuenta de eso, yo le pregunté, creo que era al Pomo Vera, viste que tocaba en esa jam con él, el Pomo tocaba en la abuela Coca, entonces yo lo sacaba, no me acuerdo cómo fue que lo conocí, que le hablé, o creo que fue en la comedia, fui ahí y lo conocí. Y al Pomo le pregunté una vuelta algo y me dijo como que, no, el Eddie, viste, como que ellos lo tenían al Eddie como que con la misma, con esa apertura, con esa integración, con esa, viste, que Sí. nosotros también, es algo viste, que hay Sí, que lo un viene montón de trayendo hace músicos un que montón. dijeron, o sea, no, Cra abre la puerta, o sea, Sí, Nacho Correa creo que también fue otro que me dijo lo mismo, tipo, Nacho, sí, a sí. full, claro, Como claro, que le abrió a varios que... Nacho iba al J de esa época que iba yo, viste, era también de esa gente, éramos un montón. Había como una generación joven que iba al Hot. Después, ahora yo creo que hay menos, lamentablemente.
no veo. Pero bueno, ahora por otra, viste, son épocas, ahora hay muchas jams también y sé que hay gente joven que está yendo a otras jams. Así Otra que jam, está sí. bueno. O organizando jams O específicamente. organizando Sí, jams, sí. cosa que está buenísimo. En esa época, por ahí, si no ibas al hot, No había. Sí, era la jam semanal. Entonces éramos, viste, la gente de esa edad, 17, 18, 19, 20 años, había un montón. Íbamos para ahí, nos Sí, también peleábamos. queriendo ir a ver esa gente, también que es como la... Eso, El sí, sí. Alvarito Pachelo, ¿entendés? Que era, lo veías y no entendías, o sea, quedabas de cara. Era como cuando ahora pones un YouTube, viste, de re zarpado Sí, y sí, decís, sí. ¿qué está haciendo ¿Qué este está tipo? Esta haciendo? mina, viste, que decís. Y bueno, ahí nos pasó, íbamos al hot y nos pasaba eso, ¿entendés? No teníamos ni los instrumentos, el Álvaro tenía un bajo de 8 cuerdas, así enorme. Y claro, ya ver eso era. Nunca, Sí, nunca miedo, habíamos ni en no, la tele obvio. había visto un bajo de 8. Y al loco se tocaba todo, hacía de todo y quedábamos. Pa. Sí, sí, sí. Y también está eso, nutrirse con la música en vivo y esa gente interactuando. Qué Y increíble. después charlar y todo, era. Sí, a mí esa época hermosa. Qué bárbaro. Bueno, el Hot Club sigue, ¿no? Sigue, están los Sí, domingos, está empezó ahora buenísimo. los domingos, empezamos en el Mercado Central, ex Mercado de la Abundancia. El domingo pasado empezamos. Y Sí. nada, tratando de reactivarlo. El año este fue una locura. Con el Hot igual quisimos seguir siempre. Cuando empezó la pandemia, no tratamos de hacer streaming todos los viernes para no perder. Sí, sí. Lo que pasa es que o sea, no frenó nunca el Hot Club, en verdad. Digo, es una cosa que... En un momento, bueno, con los 71 años creo que habrán frenado muy poquito. Ahora, después de esto del streaming, frenamos. Mirá, tocamos a final del año pasado en el Solís, que fue el cumpleaños 71. Y poner que tuvimos tres meses de inactividad antes de eso, y desde diciembre hasta ahora, a finales de agosto, no habíamos tocado. Así, ahí estuvimos 7 meses, 7 meses y pico. Sí, sí. Que debe haber sido de lo más raro que le pasó al Hot, porque Sí, sí, al bueno, mundo, para eso. al mundo, Sí, al en mundo. general. Pero Bueno, pasando, o sea, como pasando del Hot Club a otras cosas, por ejemplo, sé que estás involucrado, que has tocado con muchos proyectos o has estado viajando con distintos estilos y me interesa mucho de conocerte y de tocar con vos y de charlar mucho de música. Sé que te involucras en distintos proyectos, no es que, o sea, te gusta el jazz, tocas jazz y es como una cosa, pero también estás como muy involucrado en otras cosas, digo, en otros estilos de música, sí. que eso también como que me interesaba, tipo, saber primero cómo llegaste a, no sé, por ejemplo, a cosas como rap y Sí, cómo llegaste a involucrarte y cómo también abordás ese género, porque es, digo, sí, sí. Yo creo que en ese tema, viste, como generacionalmente somos lo mismo. Y nos pasó, me parece, viste, cuando fuimos creciendo, que había una música que se escuchaba que te marca, te queda en el ADN por ahí. Y a mí en los 90, viste, a finales de los 90 escuchaba rap. Que llevaba Cypress Hill, que llegaban esas bandas Control Machete, de Nico de Javits, algunas bandas que por ahí tenían, al tener como un perfil más latino, más chicano, más, viste, llegaban más acá. Por ahí el rap de Nueva York, viste, qué sé yo. Bueno, Dre llegaba, bueno, igual Dre es de Los Ángeles, pero sí, sí, no sé, gente de Nueva York no llegaba tanto porque no tenía ese perfil, era más porque no cerrado, tenés, ¿viste? sí, 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 Y sí. entonces, en esa época era difícil tocar esa música porque no había un mercado, no habían bandas acá casi. Habían poquitas, un caño, ¿viste? Recién eso me empezó a pasar ahora que me hice muy amigo en la facultad de Emi Pérez, que fue batero de AFC. En este momento está en Los Ángeles, justo el Emi viviendo, por unos meses por lo menos, seguro, pero andás a ver si no se queda allá porque es una máquina, la verdad. Terrible batero y tremendo hermano. Y me hice amigo de él, él tocaba con AFC, que era una banda de hip hop, era el batero de Santulo en ese momento, también Fernando Santulo, cantante del Peyote. Y por Bueno, él, Peyote, perdón, que para retomar, sí, Peyote fue uno de los proyectos que en Uruguay, seguro. o sea, era como de los proyectos, yo me acuerdo de escuchar Peyote en Argentina Ah, mirá. Bueno, en y MTV durante mucho llegaron. tiempo pensé que eran de México, no sé por Seguro, es qué. que vivieron en México. Pero pensé, nunca, cuando me enteré Algunos. que eran de Uruguay, no entendía nada, porque dije, Sí. pa, qué loco este Es proyecto que que era estaban como... adelantados. Ellos estaban adelantados en esa época. Ya tenían la cabeza en lo que estaba pasando. Entonces cuando llegaron acá, sí, no parecían, viste, nada, tremenda influencia. Yo tenía toda esa Es que eran música. videos, o sea, videos en MTV, era como, Sí, por eso digo, era como una cosa para mí sí, era, por eso siempre pensé que eran de afuera, nunca sí, de Uruguay, sí, siempre sí, pensé que eran México o gringos que vivían o sí, mexicanos que vivían en sí, Estados Unidos, sí, tipo como sí, ese sí, plan, sí, 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 qué sí. loco. Tenían un perfil así. Vos me decías entonces, como empezaste a tocar con...
Y con Con el FC, con claro, Santulo. el Emi me invitó a tocar con FC en una trastienda. Yo no sé si había llegado a grabar en ese disco de ellos, pero ya tenía muy buena onda con ellos. Yo tenía una banda de covers con Emi en San José, ellos son de San José, y los conocí, viste, ahí. Venían a cantar con la banda de covers nuestra, los raperos. La mejor onda, pues son unos cracks. Me invitaron a una trastienda, en esa trastienda estaba de invitado otra banda de acá, 235. Estaban tres de los 5 MCs, y de ahí fue que llegué después, unos meses después me llamaron, ellos tenían una trastienda también, y ahí entré en esa banda, y después Eli Almi, que no sé, Santi Mostafa, Salo Solo, todo, trabajé con como toda esa generación. Después llegué a grabar con el Peyote de casualidad, pero me fui dando cuenta como que conecté con esa época, escuchaba esa música y podía tocarlo. Ahora, en esa época, viste, me di cuenta que podía tocar esa música porque había un nicho. En esa época, cuando yo era batero, no tenía chance. No había chance, sí, sí. Sí. Sí, también que lo mismo que decías recién, quieras o no, por más que generacionalmente está en el ADN, por más que haya pasado el tiempo, sigue. O sea, lo escuchaste igual ese género de... Es como, me imagino una cosa así como que alguien te llame hoy para tocar Nirvana, ¿viste? Sí, 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 Que sí. vos decís, tipo, bueno, ¿qué posibilidades hay? Bueno, puede pasar. Y alguien te dice, oh, y conectás en 5 minutos. Por ahí decís, no, hace pila que vengo tocando el contra, ¿viste? Por todos lados, haciendo todo tipo. Pero Sí, me sí, llaman sí. para tocar Nirvana y me escucho el Nevermind una vez Una vez y ya ya está. estoy por Sí, bajo, sí, y sí, vamos sí, para ahí sí, porque sí. lo curtiste. Sí, porque está súper, súper involucrado. Claro. Después te quería hacer algunas preguntas, como por ejemplo, es difícil por el tema de cómo ves el panorama específicamente ahora musical, porque un frenate y un general. Pero ponele con el tema de, ¿cómo ves el tema de que haya bastantes más? Porque bueno, mismo estabas hablando vos que cuando empezaste, básicamente el lugar para aprender jazz era ir al hot club o ir a lugares donde se estaba tocando. Ahora es como que hay un poco más de... Capaz que por eso también hay muchas más jams y mucho... Digo, hay como más escuelas que específicamente enseñan el género. Claro, Digo, está, no full. sé, la UTEC, Sí, 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 sí. está Hay el varias, Conservatorio Sur, digo, hay como varias... sí. Entonces Era creo que ahora, eso... era ahora. Era ahora, ¿no? Era ahora, digo, Antes, me acuerdo antes que existiera eso, siempre estábamos diciendo, viste, uy, cómo falta una escuela, era algo que se hablaba. Y en la EUM, que lo conocía Nacho y muchos fuimos para ahí, no teníamos la formación, ¿viste? Teníamos algunos docentes, algunas materias que tiraban para ahí y que como que los que nos copábamos, las hacíamos, me acuerdo teníamos, por ejemplo, práctica conjunto con Andrés Bedó, ¿viste? Sí, sí, pianista, sí, sí, Andrés. Que era también. Y nada, y esa materia la tenía con lista de espera porque él nos enseñaba estándares y ensamble y nos metíamos, le hacíamos 8, ¿viste? Necesitábamos Sí, hacerla sí, la 4 veces y la hacíamos recursaba 8. 18, sí, 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 sí. Pero había poca cosa y después empezó a aparecer todo eso. Sí, generó que ahora haya Sí, por eso. había interés, había gente que quería. Está bueno. Incluso eso, llegó antes de la pandemia, creo, no sé si ahora está medio cerca, pero antes de la pandemia creo que podías ir a tocar en una jam cualquier día. Sí, o sea, había sí. jam lunes, martes, Sí, sí, miércoles, claro. jueves, viernes, sábado Claro. y después los fines de semana, digo, o sea, el fin de semana después había toques dispersos, pero jam fija había lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, creo, Exacto. era... Sí, sí, y ponele, antes de esa época también de las facultades y de todo eso, los que para estudiar había que ir a Buenos Aires, vos. Sí, sí, mucha gente se iba a Buenos Aires, es Iban verdad. muchos para ahí, viste, porque allá ya había escuelas, había docentes, había cosas, pero realmente faltaba acá y lo empezaron a hacer y me parece que creció la escena en general. O sea, yo la Ta- última vez que fui a Mercedes quedé de cara, se tocaban todo, tocaban un repertorio variado, súper bien. O sea, dijimos, o sea, acá cambió algo. Porque, Cambió, sí, sí, sí. re Es zarpado. que creo que también fue como un poco, o sea, por lo menos yo analizándolo de afuera, que no soy específicamente de Uruguay ni de Montevideo, pero viviendo en Montevideo en la época, como analizándolo, Claro. creo que también estuvo el Vos viste asunto como 6 años, ¿no? en Montevideo, Sí. 7, sí. Sí, claro. Que el mismo creo que el MEC fue inteligente en empezar a sacar como cupos porque hay mucha gente, por ejemplo, con el conservatorio o con varios lugares, Mercedes incluso, que vos presentabas para que te apoyen económicamente para hacer la carrera y lo hacían, Sí. porque también lo hacían para que te vayas afuera. Mucha gente se Sí, fue por yo- por eso, mucha gente se fue por el MEC afuera y fue como que, creo que para el MEC fue incluso un negocio de decir, preferimos invertir en que estudien acá mismo y no se tengan que ir del país. Totalmente, Y totalmente. pasó, y no, yo tengo Totalmente. varios conocidos que presentaron les salían los fondos por el hecho de que estás presentando para estudiar en tu mismo Y país, sí, sí, con gente de acá, sí, entonces... sí, sí, está bueno.
Creo que eso está bueno, se está formando escuela No, es que en yo, general. ponele, yo capaz que si hubiera tenido la posibilidad lo hubiera hecho acá porque yo viajaba, como laburo de otra cosa, tengo otro laburo también, en esa época viajaba, iba y venía, ¿viste? No tenía otra opción. Y entonces iba y venía y todo ese tiempo, ahora si tuviera la posibilidad lo haría, ¿viste? Hubiera sido, igual ir y venir y ir tanto a Buenos Aires también me recontra abrió la bocha porque allá había muchas jams y porque veía muchos Sí, sí, toques y sí. pude estudiar con el Juan Cruz y todo eso. Digo, está, eso, no sé si te lo cambio ahora que pienso, pero, No, pero bueno, está. pero desde el punto de vista del esfuerzo y eso, capaz que, viste, no sé, Sí, el tiempo perdido en transporte y en viaje, sí. es total. Y por el Hot Club también hay como. Está ese encuentro como muy generacional que sigue sucediendo. Digo, no es que siga habiendo gente. Sí, lo hace súper interesante en ese sentido. Siguen. Mirá, el presidente del HOT falleció también lamentablemente, la verdad era un genio viste, fue así. Fue como complicado, digamos, porque en el HOT fallecieron bueno, Ricardo, que era Ricardo, vicepresidente, sí, sí, el sí, Bocho, que sí. era presidente, viste, y el Bocho era fundador, o sea, fue uno de los que lo fundó. Entonces todavía había mucha de esa data, de esas primeras generaciones de HOT. Estaban en la vuelta. Ahora, lamentablemente, cada vez hay menos, pero todavía los tenemos. Viste, hay varios que la verdad que es un placer charlar, escuchar la nueva. Por ejemplo, por decirte algo, al HOT llevaron a Louis Armstrong en su momento, así como re loco, viste, vino a Uruguay, fue para ahí, Dizzy Gillespie, era Fitzgerald, o sea, viste, venían a Montevideo al A HOT Montevideo, el Hot, y sí, esas sí, sí. generaciones lo vivieron. Nosotros lo tenemos por cuento pero por ejemplo, el Bocho me dio una vez un papel que era escrito a mano por Dizzy. Y qué sé yo, ahora entras Sí, cosas sí, y está sí. todo ahí, pero en esa época no había nada, era tipo, yo decía, y una muy loca del Bocho, el Bocho vio la presentación del Kind of Blue en vivo en Nueva York justo en ese momento, entonces teníamos cuentos de primera mano y estaba bueno, viste, eso estaba Sí, 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 la súper gente que interesante. estuvo como súper involucrada. Sí, sí. Bien, como paréntesis a eso, em, ¿qué cosas podés como asociar con respecto a esa parte, como no sé si específicamente del Hot Club, sino como de la camaradería, la música y no sé qué, a toda la otra parte que estábamos hablando como más moderna, de por ejemplo esa cosa del rap y de la gente que ponele hace freestyle, que al mismo tiempo es una improvisación y es Sí, como sí, viene a ser como una mano bastante similar, sí. digo, no sé si el lenguaje musical es el mismo, pero sí como el... La esencia o la idea. Sí, sí. Hay un auge así súper estimulante por ejemplo, en el rap y en todo eso. Entonces, a mí me suena como que es la música, el lenguaje, el tiempo de ahora, ¿viste? Por muchas razones. Creo que por ahí ese lenguaje, ¿viste? Vivopero, que a mí me apasiona y me encanta y fue lo que más en su momento quise estudiar, era como el lenguaje de una época. En ese momento se debía sentir igual de fresco, De fresco, sí, pero sí. ahora creo que es otro el lenguaje que se siente así de fresco. Y bueno, sigue teniendo improvisación, sigue teniendo eso, pero tiene otros códigos y a mí me recontra interesa viste, estar cerca Sí, 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 ser parte. porque es lindo lo fresco, viste, o sea, es seductor. Sí, sí. Sí, hay una energía ahí de la Hay gente, de la energía, Juve. hay algo que se siente, viste, del momento, algo que se siente que está bien en ese momento, que vos decís, esto tiene que Sí, también suceder. está esa instancia de por ahí el micro para alguien nuevo o de que Eso está alguien también. suba, por eso digo, Eso está. Sí, sí, como... sí, sí, claro. Tiene otros códigos por ahí, qué sé yo, a veces tienen batallas, viste, y cosas así que en las jams se dan de otra forma, por ahí más escondidas Más, sí, 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 es menos frontal, pero se es suele menos dar. frontal, pero todos sabemos. Y bueno, y acá está eso también. Y esa adrenalina que deben sentir. Yo la verdad que no hago, viste, no rapeo Mm. ni hago freestyle ni nada, me encantaría, pero no tengo madera para eso. Pero ves como esa esencia de subir, viste, de estar expuesto, público, gente, Sí, que sí, es sí, como una sí. jam a veces. Es la misma esencia. Sí, por eso era que quería que me digas eso Sí, es exactamente, así, es me como parece que es así. como tener esa sensación. Che, ¿tocamos un ratito? Toquemos, ¿Podemos me tocar un encanta. bluesecito, alguna cosa? Toquemos que Dudlin ahora que tocamos tributo a Chet Baker, estuvo buenísimo y era mi tema preferido de la lista.
Yo le Bueno, dije que era mi tema del blues. Dale. Vamos a tocar un blues, toquemos ese. Vamos a tocar. A Dale. full.